Qué alegría, qué gustazo, qué bendición saludarlos a todos este lunes 13 de mayo. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 43 y el devocional de hoy se titula Dios nunca llega tarde. Ya estamos en la última semana de esta serie de devocionales. Hemos estado estudiando la vida de Jacob durante más de 40 días y ha sido una historia con muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hacer un fast forward, o sea, vamos a avanzar mucho en la vida de Jacob. Hemos estado estudiando a Jacob desde que nació, desde que era un bebé, incluso antes estudiamos a sus padres. Y lo hemos visto crecer, lo hemos visto como un joven, como un adulto y ahora como un anciano ya con sus hijos e incluso sus nietos. Y ahora vamos a avanzar mucho en la historia porque la Biblia se concentra por varios capítulos en uno de sus hijos, el famoso José, que a lo mejor lo conocen ustedes como José el Soñador, cuya vida es fascinante. Y solo vamos a decir unas pocas cosas de José porque esta serie se concentra en Jacob. Hicimos otra serie el año pasado que se concentraba en José el Soñador. De hecho se llamaba Sueños y espero que haya sido de mucha bendición para los que la escucharon. Si no la escucharon pueden ir, está ahí grabada en nuestros canales de YouTube. Y aquí solamente voy a contar un poco acerca de José. Resulta que a José era el hijo favorito de Jacob. Era el hijo que más amaba porque lo había tenido en su vejez, porque era el hijo de la esposa que él amaba. Y sus hermanos lo odiaban por esa razón. Y José era un niño consentido, se creía mucho, hasta les contaba a sus hermanos y hasta a su padre sueños que él tenía que algún día se iban a inclinar ante él. Y sus hermanos lo odiaban porque ellos tenían que trabajar mientras José estaba en la casa con su túnica de colores que representaba que él no trabajaba. Y lo odiaban tanto que lo querían matar. Finalmente uno de ellos, Judá, dice, no lo matemos, vamos a venderlo. Y lo venden como esclavo. Y termina en Egipto, donde lo venden como esclavo. Digamos que fue la segunda venta, porque primero lo vendieron a los madianitas, ismaelitas, y después en Egipto se lo vendieron a un funcionario de gobierno muy importante llamado Potifar. Y ahí se convirtió en un esclavo de esa casa, José. Pero Dios lo bendijo, tanto que se convirtió en el mayordomo, o sea, en el mero mero de todos los esclavos. Pero resulta que la esposa de Potifar se enamoró de él y quiso acostarse con él, y José decía no, y no, resistió a la tentación. Es interesante que se nos presenta a José en contraste con su hermano Judá, que en el capítulo anterior, Judá no solamente no resistió la tentación, sino que fue en busca de una prostituta. En este caso, José muestra que él tiene otros valores y que él quiere mantenerse fiel a Dios. Lo interesante es que eso le cuesta la cárcel. Termina yendo en la cárcel porque la esposa lo acusa de que se quiso propasar con él cuando había sido al revés. Y José termina en la cárcel. Y ahí en la cárcel es donde interpreta sueños. Y el copero del rey, al que le había interpretado un sueño, se acuerda de él 2 años después y le dice al rey, al mero mero de todo el imperio egipcio, hay un hombre ahí en la cárcel que interpreta sueños, porque el faraón había tenido un sueño. Jacob le interpreta su sueño y al faraón le encanta tanto esta interpretación que le dice, vente, te voy a nombrar gobernador de todo Egipto para que me ayudes a administrar la tierra en estos años que vienen, porque el sueño era una profecía de Dios en el que iba a haber 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Y José le dice, consíguete a alguien que sepa administrar los años de abundancia para que tengas durante los años de escasez. Y es José. José se convirtió en el gobernador de Egipto. Y es una historia maravillosa porque vemos cómo a pesar de las dificultades, Dios bendice a José. Y Dios tenía un propósito. Mientras los hermanos querían matar a José, Dios estaba planeando. Dios tiene un propósito en todo lo que pasa, mis queridos hermanos, y podemos confiar en Él. Pero no nos queremos concentrar en José, nos queremos concentrar en su papá, Jacob. Porque resulta que ahí, como gobernador José, llegan a pedirle comida en esos años de escasez. Ha pasado mucho tiempo desde que José fue vendido. Han pasado años, décadas desde que José vio a sus hermanos y a su padre por última vez. Y llegan sus hermanos a pedir comida. Y José los reconoce, pero ellos no lo reconocen. Y José entra en crisis. Y no les voy a hacer la historia larga. Finalmente se perdonan unos a otros. Bueno, José los perdona a ellos. Y ellos muestran, José se asegura de que hayan mostrado arrepentimiento. Dios los ha transformado. Ya no son aquellos
hombres malos que querían vender a su hermano, que querían matar a su hermano. Dios ha obrado en su corazón con todo y que eran malos. Dios los ha cambiado y Dios trabaja. Dios puede, mi amado hermano, transformar el más duro corazón. Y José les dice, vengan a Egipto, que aquí hay tierra, aquí hay riquezas. Allá en donde ustedes viven hay escasez, hay hambre. Vengan y traigan a mi padre y a mi hermano. Y este es el momento que vamos a ver hoy, el reencuentro y la bendición que Dios da a esta familia. Vamos entonces, mis hermanos, a Génesis 45, 25 al 28. Permítanme hacer una breve oración. Gracias, Padre Santo, por tu bendición que nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Siempre estás obrando, siempre estás trabajando, siempre tienes planes. Permítenos confiar en tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén. Dice así la palabra de Dios. Me voy hasta Génesis 45, del 25 al 28. Dice así la palabra de Dios. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar dijeron, José vive, es el gobernador de Egipto. Jacob quedó atónito y les decía, y no les creía. Pero ellos lo repetían una y otra vez todo lo que José había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había mandado para llevarlos, se reanimó. Entonces exclamó, con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme. Qué hermosa historia, mis hermosos hermanos. ¿Se acuerdan? Hace unos días, el Día de la Madre, en México, recordamos que vimos el momento en el que Jacob llora por su hijo, llora amargamente. Y dice, voy a llegar hasta mi tumba de luto. Lo cual también contrasta con el siguiente capítulo, cuando vimos a Judá, ¿se acuerdan de Judá? Que mueren sus dos hijos. Y Judá no parece que llore demasiado. Acuérdense, Judá en ese momento estaba lejos de Dios, estaba en Canaán, estaba apartado de Dios. Y vemos estos bonitos contrastes en la narración bíblica, que a propósito nos marcan estos contrastes para que nos demos cuenta, pues el carácter de algunas personas cuando están lejos de Dios, y que cuando estás cerca de Dios, hay amor, hay gracia en tu corazón, y cuando estás lejos de Dios, tienes otros valores muy alejados de Dios. Pero Jacob había llorado a su hijo, mientras Judá no lloraba por su hijo. Pero ahora, Dios finalmente, digamos que puso los puntos en las íes. Finalmente se notó todo el trabajo que Dios había estado haciendo, toda la obra maestra que Dios había estado entretejiendo. Y pasaron un montón de cosas, pasaron años. Hubo cárcel, hubo llanto, hubo tristeza, hubo conflicto, incluso hubo quien se alejó de Dios. Pero nada detuvo los planes de Dios, porque Dios es un artesano que va haciendo obras de arte, haciendo estos tapetes hermosos, tapetes persas, uniendo hilo a hilo, que lo vemos a veces cuando está en sus primeras etapas y no le vemos forma. Nos parece que no tiene sentido, pero Dios está trabajando, mi amado hermano. Así te pasa a ti y así me pasa a mí. De pronto pasan cosas que tú dices, ¿qué es esto? A veces ocurren cosas que tú dices, no es posible, ¿cómo puede estar pasando esto? Tragedias, separaciones, situaciones tristes. Nada detiene los planes de Dios. Detrás de todo, mi hermano, Dios está obrando. Detrás de todo, Dios está haciendo una obra maestra. Detrás de todo, Dios está trabajando. Lo que otros planearon para muerte, Dios lo planea para vida, para preservación de vida. José terminó siendo el gobernador de Egipto que preservó la vida gracias a José, gracias a Dios. Y utilizando a José, se preservó la vida de muchos pueblos, incluyendo su propia familia. Y ahí van a darle la noticia a Jacob, tu hijo vive, no estaba muerto. ¿Qué nos enseña esta historia, mis amados hermanos? 3 cosas quiero decirles el día de hoy. Número 1, Dios siempre está obrando más allá de las tragedias de la vida. Mi amado hermano, Dios está trabajando. Hay tragedias en la vida, hay situaciones que no puedes controlar. Dios está obrando. A veces no nos parece y a veces tarda años, pero ten por seguro que Dios está obrando. Número 2, Dios tiene planes más grandes que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. ¿Qué quería Jacob para su hijo José? Que estuviera en su casa, que no trabajara, que fuera un niño consentido, que tuviera todos los privilegios, que nada lo tocara, que nunca sufriera, que estuviera por encima de sus hermanos. Eso quería Jacob para José. Pero Dios tenía otros planes. Y que a primera vista no parecían buenos. Vendido como esclavo, en la cárcel, acusado injustamente. ¿Qué es todo esto? Pero finalmente, Dios devela sus planes
Y nos damos cuenta que eran más grandes que lo que Jacob tenía en mente. Así somos nosotros a veces, mis hermanos. Hacemos planes. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y voy a poner este negocio. Y voy a lograr estas cosas. Y voy a terminar esta carrera. Y voy a hacer esto. Y mi familia va a ser así. Y haces planes y planes y planes y planes. Y empieza a pasar la vida y no se logran esos planes. Sino todo lo contrario, se truncan. Y parece que tus planes están arruinados. Pero la realidad es otra. Finalmente Dios devela sus planes y resulta que eran mejores que los tuyos, mejores que los míos. Es mejor estar en los planes de Dios, mi amado hermano. Dios tiene planes más grandes que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Y número 3, Dios cumple sus promesas más abundantemente de lo que pedimos. Dios está pensando más allá de lo que tú y yo ni siquiera sabíamos pedir. Dios no estaba pensando solamente en los años cortos e individualmente. Dios estaba pensando en un plan eterno, en un plan global de bendición a todas las naciones. No solo todas las naciones de ese momento, sino todas las naciones de todos los tiempos. Porque Dios está pensando en grande. Y Dios te quiere usar a ti y quiere que tú seas parte de esos planes. Déjenme terminar con este texto de la palabra de Dios que está en Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Aquel que, déjenme se los leo en la Reina Valera, dice así. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gloria a Él, confía en Él, mi amado hermano. Dios nunca llega tarde, Dios llega a tiempo. Te repito las enseñanzas del día de hoy. Dios siempre está obrando más allá de las tragedias de la vida. Dios tiene planes más grandes que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Y Dios cumple sus promesas más abundantemente de lo que pedimos. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque nos hablas día con día. Gracias porque tú estás obrando aunque no te veamos, aunque a veces nos parece que las cosas no van bien. Tú tienes planes más allá, Señor, de nuestras tragedias, de nuestros problemas. Tú tienes propósitos y promesas que cumples siempre. Permítanos confiar en eso, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que este devocional haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.